Hola, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a aprender cómo crear un cuestionario en nuestros cursos en Moodle. Los cuestionarios son unas actividades en las cuales eh, se puede configurar la entrega, la salida, se pueden poner diferentes preguntas. ¿Qué es lo importante del cuestionario para mí como docente? El hecho de que dentro del cuestionario yo puedo crear actividades que se califican de manera automática. Yo creo que para nosotros los docentes debe ser esa una prioridad, desarrollar actividades que se puedan calificar de manera automática, donde el estudiante se copie lo menos posible y aprenda lo máximo posible. Entonces, ¿cómo se crean los cuestionarios? Primero que todo, en nuestro curso Moodle tenemos que activar la edición. En algunos, digamos así, visualizaciones de Moodle, ustedes tienen que abrir el engrane. En mi caso, aquí ya está directamente activar edición. En la sección que ustedes quieran, particularmente en este curso ejemplo, tengo una sección que es actividades. Yo puedo crear, aquí en activar, voy a repetir el proceso, activar una actividad o recurso. Fíjense que Moodle ofrece bastantes actividades. Entonces, particularmente, hoy vamos a hablar de los cuestionarios. Los cuestionarios son, como ya les había dicho, actividades que, dependiendo de lo que yo pregunte, se puede calificar de manera automática. ¿Qué es lo importante? Eh, Primero que todo, hay que nombrarlo. Todo lo que esté en rojo es obligatorio. Aquí yo le voy a dar a expandir todo para mostrarle todas las opciones que tienen los cuestionarios de Moodle. Aunque hay algunas que no son tan interesantes. Entonces, el nombre. Aquí le podemos poner cualquier cosa. No vayan a poner la palabra cuestionario. No es muy útil, de verdad. Pongan sobre algún tema en particular. Voy a poner leyes de Newton. Entonces, miren, la descripción parece que fuese lo más simple a la hora de crear cuestionarios, pero realmente es de lo más importante. ¿Por qué? Porque la descripción es lo que le aparece en el primer pantallazo al estudiante y ustedes ahí le pueden decir todas las instrucciones de cómo realizar el cuestionario. Entonces, dependiendo del tipo de preguntas que ustedes realicen, el estudiante necesita alguna instrucción. Les doy un ejemplo. Eh, Cuando ustedes en su cuestionario ponen preguntas del tipo calculada o calculada simple, es importante decirle al estudiante que no debe colocar puntos sino comas. Por ejemplo, hay algunas plataformas Moodle que no le reciben puntos a los estudiantes, tienen que ser comas. Entonces es bueno en la descripción decirle eso al estudiante. Otra, si ustedes de pronto crearon este cuestionario con preguntas del tipo respuesta corta, hay algunas plataformas Moodle que no reciben tildes. Entonces tienen que escribir aquí en la descripción, debe colocar tildes. Entonces en la descripción deben ser lo más precisos que sea posible. Esta opción indica que se muestra la descripción en la página del curso. A veces, si la descripción es pequeña, déjenlo. Si la descripción es muy larga porque tiene que explicarle muchas cosas a los estudiantes, no la dejen, déjenla así tal cual como está. Aquí yo voy a colocar una descripción simple. Este cuestionario tiene preguntas de las leyes de Newton. Es importante también en la descripción decirle al estudiante qué se le va a evaluar, cuántas preguntas tiene el cuestionario y qué tipo tiene. Todo eso hace que la actividad sea mucho más fácil para el estudiante y lo más importante es que molestan menos. La temporización es supremamente importante. Ustedes aquí le dicen a la plataforma Moodle cuándo el cuestionario va a estar abierto y cuándo el cuestionario se va a cerrar. Si ustedes no le dan estas opciones, el cuestionario siempre va a estar abierto y siempre va a estar cerrado.
Una vez que se cierra un cuestionario, el estudiante no lo puede resolver. Entonces aquí tenemos un parámetro de control bastante fuerte. Entonces, aquí cuál es la ventaja, que además de especificar el día, ustedes pueden especificar las horas y hasta los minutos. Yo particularmente les dejo las actividades a los estudiantes para que se les cierren a la medianoche. Es interesante ver cómo estudiantes a las 11 de la noche siguen haciendo la actividad. Y la fecha, pues colocan las que ustedes quieran. El tiempo límite también es otro aspecto supremamente importante. Si ustedes no lo habilitan, el estudiante una vez abre el cuestionario se puede demorar todo lo que él quiere resolverlo. Hay algunas ocasiones donde eso es útil, hay otras donde no lo es. Yo particularmente siempre lo hago. Entonces, habilitamos. Esto tiene la opción de minutos, segundos, horas, días y hasta semanas. Es decir, el tiempo de abrir y cerrar es el tiempo en el cual el muchacho puede hacer la actividad. Pero el tiempo límite es una vez que él abre el cuestionario, el tiempo que él tiene para resolverlo. Yo siempre utilizo esta opción. Siempre utilizo horas. Y particularmente yo cuando programo una actividad, yo siempre reflexiono. Yo me demoro en hacer esto, por ejemplo, 20 minutos. Mis estudiantes probablemente se demoren el doble del tiempo. Y súmenle a eso de que a los chicos de pronto se les va la electricidad, tienen X o Y dificultad con el internet. Entonces, ¿yo qué hago? Yo siempre le dejo como límite del tiempo el doble del tiempo que yo creo que se van a demorar mis estudiantes. Entonces, si una actividad de pronto yo sé que ellos se demoran 2 horas, yo la dejo para 4 horas. Si yo tengo una actividad que de pronto se demoran 10 minutos, les dejo media hora. Entonces, yo trato siempre de ser como muy lapso con eso del tiempo. Ahora, cuando el tiempo ha terminado, lo más apropiado es dejar esta opción. El envío se realizará automáticamente. Esa es la más apropiada. Definitivamente las otras dos yo nunca las utilizo. La calificación. Esta parte puede hasta... Bueno, hay algunas partes que pueden ignorar y otras no. La categoría de calificación, ustedes la pueden seleccionar si existen categorías de calificación. Eso se hace aquí en calificaciones. En uno de mis videos de mi canal, aquí yo les voy a dejar el enlace, se explica cómo hacer categorías de calificaciones. Es supremamente útil, yo lo recomiendo bastante, porque eso hace que la socialización de notas sea, decir, súper fácil. La calificación para aprobar sí es algo indispensable, me gusta colocarlo. Yo siempre le dejo 3. Intentos permitidos, también esto es supremamente útil. ¿Qué ocurre? El estudiante coge y resuelve su cuestionario. Él puede terminarlo y decir, ay no, pero me quedó algo malo, voy a volver a intentar hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? El estudiante, si ustedes quieren, pueden intentar hacer el cuestionario cuantas veces quieran. Particularmente yo no lo hago. Como soy profesor de física, yo solamente les doy un intento. Entonces, solamente tienen un intento, no es más. Esquema, página nueva, en cada pregunta, yo dejo eso así, no lo toco, la verdad. Eso uno lo puede especificar allá cuando crea las preguntas. El comportamiento de las preguntas, ordenar al azar las respuestas. Yo siempre le dejo si es útil. Comportamiento de las preguntas, retroalimentación diferida. También lo dejo así. Esto de opción de revisión es lo más importante y yo quiero que prestemos bastante atención a eso. En las opciones de revisión, el estudiante, esto se marca de tal manera de elegir en qué momento el estudiante ve cuántos puntos sacó, los intentos, si estuvo correcta, las retroalimentaciones que ustedes creen en cada pregunta, la retroalimentación global, etc. Esto de las retroalimentaciones, esto ustedes los configuran dentro de las preguntas. ¿Qué es lo importante? Esto de acá, los intentos, si fue correcto y puntos. Todos hemos notado que cuando hacemos este tipo de actividades que son virtuales o desde la casa, es muy fácil que el estudiante se copie. Entonces, ¿qué pasa?
Particularmente yo nunca utilizo esto durante el intento. Si es una actividad que es calificable, que es importante, no utilizo esto. ¿Por qué? Porque si yo selecciono esto, ¿qué va a ocasionar? Que inmediatamente el estudiante termine, va a ver las respuestas. Bueno, este y este, particularmente este hace lo mismo. Este sirve es cuando el estudiante tiene más de un intento, pero como yo solamente dejé uno, entonces este es el que queda activado. Inmediatamente después de cada intento. Esto yo no lo recomiendo. Porque cuando termine el intento el estudiante va a saber el intento, si fue correcta, los puntos. Entonces, ¿qué va a hacer? El primero hoy lo resuelve y le dice a los demás, ah, miren, yo ya hice el cuestionario, estas son las respuestas. Entonces, desmarquen todo esto. Yo no lo utilizo. Ya es criterio de ustedes si de pronto la actividad no es calificable, es para que ellos aprendan, yo lo quito. Más tarde, mientras el cuestionario esté aún abierto, esta opción, ¿qué es lo que genera? Que cuando el estudiante termine, después de cierto tiempo, creo que eso es a la media hora, algo así, no lo tengo preciso, al estudiante le aparecen los puntos, los intentos, si fue correcta. Yo tampoco lo utilizo. ¿Cuál es la opción que siempre utilizo yo en mis actividades que son de calificación? Esta, después de cerrar el cuestionario. Recuerden que acá arriba nosotros especificamos el día y la hora en la cual se cierra la actividad. Entonces, esta opción, porque a mí me gusta, porque inmediatamente se cerró y ya no pueden hacer más el cuestionario, ya les van a aparecer las respuestas a los chicos y a las chicas. Entonces, ahí ya cuando nadie puede resolverlo, es que aparecen las respuestas. Entonces, primero no se van a copiar las respuestas entre ellos, o nosotros no se las vamos a liberar. Y segundo, ya cuando se cierre el cuestionario, ellos pueden ver en qué se equivocaron, cuáles eran las retroalimentaciones que yo configuré en cada pregunta y demás. Entonces esa es la opción más recomendada, yo siempre la utilizo. La apariencia, mostrar imagen de usuario sin imagen. Decimales en la calificación, eso es útil, eso depende mucho del tipo de calificación de su institución o universidad. Por lo menos en la universidad donde yo trabajo, a los estudiantes se les debe reportar las notas con un decimal en la calificación. Creo que por acá también uno puede... No, eso es acá abajo, es aquí. Entonces, decimales en la calificación, 1. Save Exam Browser, no utilizo eso. Restricciones extras sobre los intentos tampoco. Retroalimentación global, esto no es tan necesario, pero pues uno lo puede hacer. Cuando termine, no, esto depende del límite de calificación. ¿Qué ocurre? Si el estudiante se saca un 100, es decir, un 100% de la nota, es decir, un 5, usted le puede colocar aquí, felicitaciones, muy bien, gran trabajo, o cualquiera una de esas frases motivacionales, lo que sea. Entonces, aquí uno define el límite de calificación. Entonces puede decirle, si sacó el 100% de la nota hasta el 80%, dele esta frase de retroalimentación global. Ustedes pueden coger y crear más opciones. Entonces aquí ustedes pueden crear 3 más. Yo la verdad nunca utilizo eso, soy honesto. Yo la verdad nunca utilizo esa opción. Nunca la utilizo, la verdad. De retroalimentación global. Ajustes comunes de módulo. Disponibilidad. Aquí tampoco lo utilizo mucho. Restricciones de acceso. Esto de restricciones de acceso a veces es útil, a veces no. Esto de restricciones de acceso puede ser muy útil para el profesor que es investigador en docencia. ¿Por qué? Porque es que ustedes pueden obligar al estudiante que antes para poder realizar esta actividad, este cuestionario, deba hacer otra actividad anterior. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden aquí definir bastantes elementos. Si por ejemplo ya se han realizado actividades anteriores, o por ejemplo ustedes han hecho un cuestionario para que ellos resuelvan, una encuesta, perdón, encuesta y cuestionario no es lo mismo en Moodle. Una encuesta, ustedes pueden aquí obligar al estudiante para que antes de realizar esta actividad tenga que realizar la encuesta.
Entonces esto de la restricción de acceso se vuelve una herramienta poderosísima porque usted ya no tiene que estar detrás del estudiante para que llene una encuesta, sino que el estudiante, antes de hacer las actividades calificables, debe realizar de pronto las encuestas que ustedes tengan para su investigación o, o alguna actividad semejante. Entonces, esta a veces yo lo utilizo. Finalización de la actividad, los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completada. Esto también a veces es útil. Yo por lo menos le dejo mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones. Entonces, aquí que dice, el estudiante debe ver esta actividad para finalizar. El estudiante debe recibir una calificación para finalizar esta actividad. Entonces, aquí, cuando se finaliza la actividad, yo particularmente uso cuando el estudiante debe recibir una calificación para finalizar esta actividad. Entonces, yo por lo general utilizo esta. Es bastante útil. Marca ninguna, competencia ninguna, puedo darle guardar cambios y mostrar. Aquí me dice límite de calificación. Como le puse esto, vamos a eliminarlo. Creo que tenía que colocar el signo de porcentaje. Vamos a guardar cambios y mostrar. Entonces miren que él aquí me aparece el nombre del cuestionario y además de eso me aparece la descripción. Aquí me dice los intentos permitidos. 1. Aquí me dice cuándo se abre y cuándo se cierra. Aquí aparece un letrero de aún no se han agregado preguntas. Entonces aquí sí, obligatorio, tenemos que crearlas o agregarlas. Entonces, aquí, si yo quiero, puedo definir la calificación máxima. Por lo menos en la universidad donde yo trabajo, la calificación máxima es 5. Le doy guardar. Ahora, aquí es donde yo agrego las preguntas. Entonces, agregar preguntas lo podemos hacer de diferente manera. Yo puedo crear dentro del cuestionario las preguntas. A mí particularmente no me gusta hacer eso. Yo siempre creo las preguntas en mis bancos de preguntas. También tengo otro video donde se explica cómo crear bancos de preguntas. Entonces, este es mi canal, pueden verlo, yo les dejo el enlace acá. O lo puedo dejar en la descripción también. El punto es de que yo puedo coger del banco de preguntas. Entonces yo veo mis categorías. Aquí yo tengo una, leyes de Newton. Aquí yo puedo seleccionar todas las preguntas que quiera. Entonces aquí le doy agregar pregunta. Y listo, ya me quedó mi pregunta. Aquí yo configuro el peso de la pregunta. Esta es la calificación máxima, aquí es 5. Esta pregunta apenas vale 1 punto, pero no importa. ¿Por qué? Porque esto realmente es el puntaje de la pregunta y no está directamente, digamos así, conectado con la calificación. No quiere decir de que al estudiante, si resuelve esto correcto, va a salir un 1. No, Moodle por dentro califica todo. ¿Cómo así? Voy a crear otra pregunta, pero esta vez la voy a hacer aquí directamente. Voy a crear una pregunta fácil, una respuesta corta. Entonces, aquí me pregunta la categoría. También tengo otro video donde se explican cómo se crean las categorías. Entonces, aquí vamos a suponer que es en la misma categoría, leyes de Newton. Nombre de la pregunta. ¿De dónde es o dónde nació Isaac Newton? ¿Dónde nació Isaac Newton? Listo, ese es el nombre de la pregunta. Entonces aquí, solamente esto es como una especie de ejemplo. Entonces aquí yo voy a escribir dónde nació Isaac Newton. Bueno, aquí en vez de escribir dónde nació, yo creo que debería ser mucho más preciso. ¿En qué país?
Porque donde nació podrían escribir el país, la ciudad, el continente. Cuando son preguntas abiertas uno tiene que tener cuidado con los estudiantes. ¿En qué país? Mejor. Listo. ¿En qué país nació Isaac Newton? Esta es la retroalimentación global. Es retroalimentación general de la pregunta. Entonces, aquí respuesta 1. Inglaterra. Esa es la respuesta. Aquí la voy a colocar 100%. Aquí es solamente un ejemplo de cómo crear una pregunta de respuesta corta. Guardar cambios, listo. Listo. Aquí acabo de tener ya 2 preguntas en mi cuestionario. Estas cosas de acá sirven para crear páginas diferentes. Por ejemplo, al estudiante le va a aparecer esta pregunta y después le aparece esta separada. Si yo lo quito, las 2 preguntas le van a aparecer juntas. Entonces, ahora sí cobra más sentido esto de los puntos. Miren, si yo coloco aquí 1 y 1, el total de la calificación es 2. Lo que significa que Moodle, si yo tengo aquí que la calificación máxima es 5, Moodle, ¿qué es lo que hace? Hace una proporción de eso. Si el total de la calificación es 2, pero el máximo de la calificación es 5, significa que cada pregunta aquí vale 2,5. Si por ejemplo yo le pongo que esta pregunta vale 3 puntos, o vale mejor 4, ¿cómo lo va a entender Moodle? El total de la calificación es 5, la calificación máxima es 5. Es decir, de que cada pregunta vale 1 punto y 4 puntos. Es decir, Moodle automáticamente acomoda el puntaje o el valor de cada pregunta de tal manera que la calificación máxima siempre sea 5. Entonces esa es una ventaja bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Ya cuando tengo todas las preguntas y he configurado todos los puntajes, aquí voy a dejar simplemente 1 y 1. Le voy a dar guardar y me voy a regresar a mi cuestionario. Entonces miren que aquí ya no me dice editar cuestionario. Yo como profesor me voy a dar cuenta de intentar resolver el cuestionario ahora. Pues sí puedo porque hoy es precisamente 23 de octubre. Pero si de pronto no está en las fechas, no voy a poder hacerlo, no me va a aparecer esto. Como profesor, yo me puedo ir al engranaje y darle vista previa. En la vista previa yo voy a ver cómo el estudiante ve el cuestionario de su plataforma. Entonces miren que aquí está. Si un cuerpo está con velocidad constante, la fuerza neta sobre él es 0, ¿verdadero o falso? Eso es verdadero. Eso es la segunda ley de Newton. La primera ley de Newton, perdón. La pregunta 2. ¿En qué país nació Isaac Newton? Inglaterra. Listo, terminó el intento. Enviar todo y terminar. El estudiante va a tener que hacer eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya terminamos. Aquí, miren, aquí me dice, yo fui el que lo hice, ¿no? Como docente. Se envió tal día. La revisión no me aparece porque yo configuré mi cuestionario que solamente cuando se cierre puedan ver los chicos la nota. Esto es supremamente interesante. ¿Por qué? Porque pues en mi experiencia como docente, yo he visto que los estudiantes a veces les da tanta emoción ver su nota que se esperan hasta la medianoche. Pero pues obvio, uno como profesor no los obliga. Después de la medianoche ellos pueden verla por la mañana, pero los estudiantes se vuelven como a veces un poco excesivos en darse cuenta cuál es la nota en estos cuestionarios. Entonces, creo que eso fue una vista general de cómo se hacen los cuestionarios. Pues obviamente uno tiene que tener preparadas las preguntas en los bancos de preguntas o crearlas ahí mismo. Espero que este video haya sido muy útil. Si lo fue, denle un me gusta, suscríbanse al canal y espero que nos veamos pronto. Gracias y chao.